Gracias a todos. Vamos a ver el último tema de la unidad 2 de anatomía descriptiva, lo que son las fascias cervicales. A ver. A ver, déjenme seguir uniendo a compañeros suyos. A ver. A ver, déjenme escoger una víctima. Mm. A ver, Lili Itzel. ¿Usted cómo se comen los tacos? ¿Con Los una tacos tortilla? Sí, los tacos. ¿Con una con una tortilla? tortilla. ¿Con una tortilla o con dos tortillas? Con una. Con una. ¿No come con dos tortillas? Sí, a veces. En los de tripa. Son los de tripa. ¿Y qué se le hace mejor? ¿Con una tortilla o con dos tortillas? Pues con dos tortillas no se rompe. Y con Exacto. una, ajá. Y con una, pues a veces se cae al plato y tengo que recogerlo. Sí, ¿verdad? Se remoja con la salsa y se rompe la tortilla y se le cae el taco. Muy bien. ¿Recuerda cómo se separa, cómo se divide el cuello para su estudio? No por regiones, sino principalmente cómo se divide el cuello, lo que es la musculatura y lo que es el eje central. ¿Sí recuerda? Mm, en prevertebral y eso, como se dividen los músculos. No, es la división primaria, por así decirlo. mm, Creo que no. Ok, el cuello se divide en cuello visceral y cuello parietal. ¿Ya se acordaron? Cuello parietal es toda la musculatura que rodea al cuello visceral. El cuello visceral, pues como su nombre lo dice, son las vísceras, son los órganos del cuello. ¿Sí? Ahora, ¿por qué le preguntaba de una o dos tortillas? ¿Sí? Porque en el cuello hay muchas láminas, hay muchas fascias, hay muchos revestimientos. Hay un revestimiento, cada músculo tiene su propio revestimiento. Y estos músculos, a su vez, tienen otro revestimiento. Y todo esto en conjunto, a su vez, tiene otro revestimiento. ¿Sí? Es una tortilla dentro de una tortilla, un taco dentro de un taco. ¿Sí? ¿Por qué? Para darle protección. Esa es una de sus principales funciones. Y otra función es para proporcionarle deslizamiento. ¿Sí? Porque el cuello, pues, es una estructura que se mueve, que tiene mucha movilidad. Y para permitir esa movilidad, pues tiene que tener estas fascias, estos revestimientos, ese tejido laxo, resbaloso, lisito, que permite que los músculos se deslicen entre ellos y no se lesionen, ¿sí? Porque están protegidos por estas laminitas, ¿ok? Igual, volviendo al ejemplo del taco, ¿alguna vez les ha pasado que cuando están comiendo un taco de dos tortillas, agarran solamente bueno, a mí sí me ha pasado, no sé si a ustedes, pero que agarran una tortilla, la jalan y se les sale el resto del taco? ¿Nunca les ha pasado? Precisamente porque permite el deslizamiento, ¿sí? Esos son las fascias cervicales. Las fascias cervicales son los revestimientos de los músculos de los órganos cervicales, ¿sí?
Fascia cervical en la literatura anglosajona, aquí debo hacer una aclaración. Bien. Debo hacer la aclaración porque los americanos omiten el revestimiento general, por así decirlo. ¿Sí? Tenemos la literatura clásica y la literatura anglosajona. ¿Sí? La literatura clásica nos dice hay una lámina superficial. ¿Sí? Los anglosajones omiten esa descripción. ¿Sí? Y después viene la lámina profunda. Y esta a su vez se divide en porción superficial pretraqueal y prevertebral. ¿Ok? Los anglosajones lo empiezan a describir a la lámina profunda, es a lo que ellos llaman simplemente, como el título de la presentación, fascia cervical. Y se subdivide en estas exactamente igual. ¿Ok? Así lo describen ellos. Pero como nuestro curso es precisamente anatomía topográfica de Testi, francés, les debo hacer esta aclaración. Porque cuando entremos a regiones del cuello, no me van a entender. ¿Sí? Entonces, esta aclaración es para que todos andemos en sintonía. ¿Ok? Ahora, vamos a empezar. Vamos a ver cada una de estas. Fascia cervical. En un corte transversal, es decir, así, y vemos así el cuello, podemos observar tres planos musculares. Los planos musculares ustedes ya los conocen. El plano muscular anterior que lo constituyen los suprayoideos y los infrayoideos. Si es a este nivel, pues nada más van a ver los infrayoideos. Y lateral superficial, que ustedes ya saben que es compuesto por el platisma y el esternocleidomastoideo. Un plano muscular medio, sí, ahí aquí dice los infrayoideos, bueno, es el plano anterior. Y plano profundo ya son los prevertebrales y los del plano lateral profundo, los escalenos. Sí, obviamente también vamos a ver los de la nuca, pero esos no nos interesa tanto. Vamos a ver vísceras del cuello situadas entre los planos musculares medio y profundo, corresponde a la faringe, laringe, esófago, tráquea y glándula tiroides, es decir, al cuello visceral. Y el paquete neurovascular del cuello, conformado por la arteria carótida primitiva, la yugular interna y el nervio vago, situados a los lados de las vísceras del cuello. Las estructuras antes descritas presentan un revestimiento de tejido laxo denominado como fascia cervical. ¿Sí? O sea, fascia cervical viene siendo todo el conjunto que rodea, que reviste estos músculos y órganos. ¿Me explico? Tiene como función proporcionar el deslizamiento de las estructuras que contiene y facilitar la movilidad. Tiene importancia clínica en la propagación de infecciones a distancia originadas en el complejo maxilofacial. Esto es lo importante para nosotros. Una infección de origen dental puede afectar a gran distancia por precisamente las fascias. ¿Sí? Si tenemos un revestimiento aquí y tenemos otro revestimiento aquí, en condiciones normales no debería haber un espacio entre ellos, es un espacio virtual. Se vuelve espacio, por ejemplo, si hay una infección provocada en cualquier diente, el que quieran,
¿sí? Hay colección de pus y el paciente no se atiende, ¿sí? Ese espacio se empieza a llenar de pus, ¿sí? Entonces ya se vuelve un espacio real, ¿sí? Ok, la fascia cervical se divide en 3 láminas. La lámina superficial o de revestimiento, que viene siendo esta, ¿sí? Los franceses le llaman lámina profunda. No confundir la porción superficial de la lámina profunda con la lámina superficial, ¿sí? Es por eso que los anglosajones muy probablemente por eso lo omiten, porque confundía demasiado, ¿sí? La lámina superficial es lo que rodea todo el cuello. Disecan la piel, llegan al tejido celular subcutáneo y se van a encontrar con una fascia, pero que rodea todo el cuello. Todo, 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 todo. Sí, esa es la lámina superficial. Se diseca esa lámina, entonces sí ya llegamos a la lámina profunda, que a su vez se subdivide en estas tres. ¿Me explico? ¿Sí? Ok. Lámina pretraqueal y lámina prevertebral. ¿Sí? Ahorita ya les explico en qué consiste cada una. Muy bien, lámina superficial corresponde a una vaina completa para el cuello, se inserta superiormente en la línea nucal superior, apófisis mastoides, cartílago del conducto auditivo externo, fascia maseterina y borde inferior de la mandíbula. Por debajo se inserta en el manubrio del esternón, cara superior de la clavícula y borde posterior de la espina de la escápula. En la cara profunda, a nivel del borde anterior del trapecio, se desprende un desdoblamiento, el cual se une a una vaina para los escalenos. Dicha expansión distingue dos partes de la lámina, una parte anterior y otra posterior. En su parte anterior recubre la región infrayoidea, se adhiere fuertemente a la cara anterior del hueso yoides. No se preocupen, ahorita les pongo una imagen para que entiendan todo esto. A los lados recubre el esternocleidomastoideo y en posterior recubre el músculo trapecio. Desde el borde anterior de la vaina del músculo esternocleidomastoideo, se desprende frente al borde inferior de la mandíbula una lámina fibrosa que se dirige anteriormente y se fija en el ángulo de la mandíbula. Se trata de la cinta o bandeleta mandibular, la cual contribuye a separar la celda parotidia de la submandibular. Esto es importante. Esto lo vamos a volver a ver, ¿sí? La glándula parótida está aquí y inmediatamente por debajo está la glándula submandibular, ¿sí? Aquí nos está hablando de un desdoblamiento que va a separar ambos compartimientos, el compartimiento de la glándula parótida y el compartimiento de la glándula submandibular. Ok, ahorita vemos esta. Primero quiero mostrarles una imagen. Miren, esta es la lámina superficial, la que está en rojo, ¿sí? Vean, no envuelve a los músculos infrayoideos, solamente está por encima de ellos. Aquí sí rodea al esternocleidomastoideo y al trapecio, ¿sí? Recuerden que aparte de esta hay otra lámina que recubre todo, 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 todo. ¿Sí? Pero los anglosajones la omiten. Pero ahí está. ¿Sí? Ahora la siguiente, lámina pretraquial. Presenta dos hojas de revestimiento. Una hoja superficial que se extiende, no se preocupen, no me lo tiene que describir así, nada más quiero que sepan que hay tres porciones de la fascia cervical. ¿Sí? La superficial que envuelve a los infrayoideos, recubre a los infrayoideos, al esternocleidomastoideo y al trapecio. ¿Sí? La pretraquial envuelve a las vísceras. Aquí nos está hablando la hoja superficial envuelve a los músculos homoyoideo y esternocleidoyoideos, es decir, a los infrayoideos. La hoja profunda envuelve a los músculos esternotiroideo y tiroideos. Básicamente, en términos sucintos, recubre a los músculos infrayoideos.
La hoja superficial y la lámina de revestimiento se unen anteriormente sobre la línea media, desde el hueso yoides hasta el nivel del extremo inferior de la laringe o hasta el istmo de la glándula tiroides. Más inferiormente, las láminas se separan formando el espacio supraesternal. Supraesternal, es decir, aquí. Aquí viene una fascia, viene la otra fascia, vienen juntitas y a ese nivel se separan haciendo esto. ¿Sí? Y forman este espacio, el espacio supraesternal. ¿Sí me explico? ¿Sí? Vienen juntitas y antes de llegar al esternón se separan, ¿sí? Y forman un huequito. Ese huequito lo vamos a volver a ver cuando veamos la región anterior del cuello. De la misma forma que la disposición anterior, pero lateralmente, la hoja superficial de la lámina pretraquial y la lámina superficial forman el espacio supraclavicular, es decir, ya estamos hablando acá, ¿sí? Es una región muy curiosa, el cual es delimitado inferiormente por la clavícula. Ok, pues me queda claro, supraclavicular por encima de la clavícula. De esta lámina se desprenden dependencias para formar la vaina visceral, recubrir las vísceras del cuello, y la capa fibrosa de la glándula tiroides. En faringe, la lámina recubre los músculos constrictores y adopta el nombre de fascia faringobasilar. Vamos a ver una imagen. Aquí la tenemos. Lo que está en diferentes colores es prácticamente la fascia pretraquial. Sí, la hoja superficial es esta, la parte anterior, y la lámina profunda es esta. Y la vaina visceral es la que está en azul. ¿Sí? Esto que está en verde es ya detrás del esófago y la faringe. ¿Sí? Esta es la vaina carotidia. Y esta en amarillo es la última. Es la prevertebral. Ok. La vaina prevertebral, como su nombre indica, recubre los músculos prevertebrales. Cada uno de estos músculos tiene su propia envoltura y a su vez estos están envueltos por esta lámina. Y los músculos laterales profundos. La fascia de los escalenos se prolonga lateralmente hasta estar en relación con la lámina superficial. A ver. Ah, sí, cierto. Aquí está. ¿Sí? La lámina prevertebral tiene relación con la lámina superficial. Aquí. ¿Sí? En esta zona. Muy bien. Por consiguiente, dicha lámina puede separarse en dos partes, una media, una lámina prevertebral propiamente dicha, y dos laterales o premusculares. La porción lateral no entra en contacto de lleno con la lámina superficial, como vimos en la imagen, en cuyo intervalo, espacio, es decir, se encuentra el plano celulofibroso de nódulos linfáticos cervicales profundos. Es decir, que aquí se encuentra el tejido celuloadiposo rico en ganglios linfáticos. Aquí, no está pegadito. ¿Ok? Muy bien. El espacio entre la lámina prevertebral y la vaina visceral de la lámina pretraquial se le denomina como espacio retrovisceral. Es decir, este espacio retrovisceral. O aquí le está llamando retrofaringio. Da lo mismo. ¿Sí? Entre lo que es la pretraquial o vaina visceral y la prevertebral. ¿Sí? Este es importante porque las infecciones más difíciles de tratar son las que están aquí. ¿Sí? Aquí cómo drenas la pus. ¿Sí? Aquí solamente funcionando la pared posterior de la faringe. Muy bien. Y por último, la vaina carotidia, que es la que envuelve los elementos del paquete neurovascular del cuello, que conformado por la arteria carótida interna, bueno, carótida primitiva, la vena yugular interna y el nervio vago.
Está constituida por una vaina fibrosa común para los tres elementos del paquete, es decir, cada una de estas, la arteria, la vena y el vago, tienen su propia vaina, y a su vez estos están recubiertos por una vaina en general. Ok. ¿Sí queda claro esto último? ¿Alguna duda hasta ahorita? ¿No? Ok. Muy bien. Otra perspectiva. La lámina superficial. La pretraqueal. Miren, el espacio supraesternal. Aquí. ¿Sí? Donde se separan las fascias. Esta es la fascia faríngea. Esta fascia alar, viene siendo una dependencia. Y esta es la pretraqueal. ¿Sí? De este tema nada más quiero que ubiquen qué es. No quiero que me digan exactamente hacia dónde van, qué cubren, no. Nada más quiero que ubiquen, que sepan qué son las fascias cervicales. ¿Sí? Y por lo menos cómo se dividen. ¿Sí? En lámina superficial, pretraqueal y prevertebral. ¿Ok? Principalmente se dividen en esas tres. ¿Ok? Y eso es todo. ¿Alguna duda de fascia? Profe, Sí. entonces cuando hay una infección, la primera zona a la que llegan serían los espacios, por ejemplo, el espacio supraesternal, No, o puede llegar a cualquier zona. no, ya puede llegar, no, al espacio supraesternal no es común que llegue. Ahí casi siempre llega al mediastino. Es lo peligroso, que la infección llegue al mediastino. ¿Sí? Primero, obviamente, cuando hay una infección bucodental, lo primero que va a hacer es a invadir los espacios musculaponeuróticos de la cara. Si el paciente sigue sin atenderse o la infección es muy agresiva, el siguiente paso son los espacios musculoaponeuróticos del cuello, y ahí es lo peligroso, porque el cuello se comunica directamente con el tórax, y una infección en el tórax, una mediastinitis, pues es peligrosa. ¿Ok? A ustedes como odontólogos generales, pues no les va a tocar. A ustedes les va a tocar atender las infecciones de espacios musculaponeuróticos de la cara. ¿Sí? Le van a recetar el antibiótico, medicamento, corticosteroide. Van a tratar obviamente el foco de infección. ¿Sí? Ya si esto se sale más de control, pues ya lo tienen que mandar con el máxilo. ¿Sí? Y a veces, y este tipo de infecciones, luego a veces lo tienen que ver en conjunto entre el máxilo y el otorrino. Porque si la infección se va más allá del cuello, pues ya es competencia del otorrino. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ok. Bueno, entonces por fin, este es el último tema de anatomía descriptiva. ¿Sí? Y ya lo que nos queda que como un mes, una semana más o menos. ¿Sí? ¿Cuándo acabamos? Diciembre, ¿no? La primera semana de diciembre. Y estamos sí, un mes, 2 semanas nos queda. Vamos a ver ahora sí la verdadera anatomía topográfica. Y vamos a empezar con el tema más sencillo que son paredes craneales. Paredes craneales, es decir, las regiones que recubren al neurocráneo, ¿sí? A la calota. ¿Sí? La región superciliar, que es la región de las cejas, ¿sí? Esta chiquita de aquí. La región occipitofrontal, que va de acá hasta acá atrás, ¿sí? La región temporal y la región mastoidea. ¿Sí? Muy bien. Vamos a empezar con el primero. Región superciliar o de la ceja. Muy bien. Ahora sí. Vamos a hacer una pequeña introducción, pero aunque ya se las dije.
paredes craneales corresponden a aquellas regiones superficiales que rodean al neurocráneo. Por lo tanto, se distinguen 5 paredes, pero solamente estudiamos 4 porque ahorita les explico por qué no estudiamos esta. Esta es descripción de Testi, ¿sí? De hecho, es el único libro que conozco de anatomía topográfica. Probablemente haya más, pero el único que se puede conseguir es este. ¿Sí? Creo que sí he visto otro, de otro autor, pero no lo he ojeado. No lo he visto qué tal está. ¿Sí? Por eso mi insistencia en cuanto a la literatura francesa. Región superciliar, la ceja, la occipito frontal o epicraneal, mastoidea temporal y la región basal craneal. Las 4 primeras presentan límites bien definidos. En cuanto a la basal, es la reunión de elementos diversos que pertenecen a las regiones vecinas. En la línea media, la región basal corresponde a la región de la nuca, faringe y fosas nasales, y a los lados a la región auricular, cigomática y órbitas. Por esta razón, la base de cráneo no puede estudiarse aisladamente, sino que se estudia dentro de estas regiones. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, básicamente paredes craneales, estas 4. Muy bien. Región superciliar, llamada así por corresponder a las cejas, es una pequeña zona ubicada entre la frente y los párpados. Sus límites, en superior, es línea de curva de concavidad inferior que separa la región occipitofrontal. Bueno, pudiéramos sentir aquí, si palpamos la eminencia superciliar, vamos a palpar exactamente un borde curviado en esta zona. Ese sería el límite superior. Y su límite inferior, línea igualmente curva que corresponde al reborde supraorbitario. Es decir, ya estamos hablando de la órbita. Aquí, ese sí lo podemos delimitar más fácilmente. Aquí. ¿Ok? Los límites laterales y mediales corresponden a los mismos del arco superciliar. Es decir, de donde acaba esta eminencia superciliar. Planos anatómicos, ok. ¿Por qué tenemos que estudiar anatomía topográfica? Precisamente cuando hagan cirugía, tienen que conocer los planos anatómicos. Sí, es por eso que en estomatología tenemos este curso, anatomía topográfica. Tenemos que verlo desde este punto de vista. Porque si ustedes van a operar, obviamente esta zona no la van a operar, pero la región labial muy probablemente la operen, incluso aunque sean generales, ¿sí? La pueden operar. Y para poderlo operar, pues tienen que conocer los planos. ¿Sí? Es decir, si van a cortar, ¿qué primero van a cortar? Y si disecan, ¿qué se van a encontrar después? Y si disecan ese plano, ¿qué se van a encontrar después? Y así sucesivamente. ¿Sí? Los planos anatómicos son los siguientes: es piel, tejido celular subcutáneo, vamos a encontrar los músculos, tejido celular submuscular, periósteo y finalmente llegamos al hueso. Piel y cejas. La piel es gruesa en esta zona, se caracteriza por ser gruesa, fuertemente adherida y rica en glándulas sebáceas. Las cejas se dividen en 3 porciones. La cabeza es esto es la cabeza, que corresponde a la extremidad interna redondeada, una extremidad externa más o menos afilada, como estamos viendo aquí, afiladita, también llamada cola de la ceja, y una parte media entre estas dos últimas o cuerpo de la ceja. ¿Sí? Las cejas están separadas una de otra por el espacio interciliar, es decir, aquí. En ocasiones ambas cejas están unidas como Frida Kahlo. ¿Sí? Esa es una sola. Tejido celular subcutáneo, esencialmente constituida por trabéculas conjuntivas que emanan de la capa muscular y van a implantarse a la cara profunda de la dermis cutánea. Contiene una pequeña cantidad de grasa. He aquí la importancia de por qué estudiar histología. Para que comprendan esto de qué estamos hablando. Siguiente plano,
Capa muscular constituida a su vez en dos capas. Tiene dos capas musculares. Una superficial y una profunda. La capa superficial está representada por la parte superior del orbicular de los párpados. El orbicular de los párpados no se limita al reborde orbitario, se extiende todavía un poquito más allá. ¿Sí? En la parte más superior se añaden fibras del músculo frontal. Más o menos a este nivel el músculo frontal desciende y aquí puede llegar a mezclarse con las fibras del orbicular. Recuerden que es una característica de los músculos de la expresión facial. Se entrelazan entre ellos. ¿Sí? Son difícilmente delimitables. Y la capa profunda está representada por un único músculo, es el músculo ciliar o superciliar. Este ya lo conocen, ¿sí? Ya saben cuál es. Cubierto por el orbicular sin adherirse a él, salvo en su extremo distal, los vasos y nervios supraorbitarios corren por esta capa. Aquí vemos, aquí se ha disecado lo que es la piel y el tejido celular subcutáneo y estamos viendo la capa muscular, plano superficial, el orbicular y el frontal, acá arribita. ¿Sí lo ven? De hecho, en un cadáver así solamente los podemos distinguir siguiendo la dirección de las fibras. Es la única forma. Testi y Netter con sus grabados no lo han simplificado. Es más sencillo. ¿Sí? Y aquí vemos, pues, venas que vienen de la región frontal. Esta sería vena que viene de la temporal superficial. Esta debería venir de la temporal superficial. Esta probablemente sea la supratroclear e infratroclear. Estos ya son nervios supraorbitarios. Ya quitamos la capa superficial muscular y vemos la profunda. Este es el músculo superciliar. Aquí lo vemos. Y aquí ya vemos el paquete neurovascular supraorbitario. Vena, arteria y nervio. Sí, ya saben que el nervio se divide en frontal interno y frontal externo. ¿Este cuál será? ¿El supratroclear? Así es, el supratroclear. Eduardo, ¿verdad? ¿Sí? López. López. Ok, ya acabó López. Ok, usted mismo, López. Entonces, ¿esta arteria cuál será? Si este es el nervio supratroclear, ¿esta arteria cuál será? No es supraorbitaria, ¿verdad? ¿No? Pues si el nervio se llama supratroclear, Supratroclear también. pues sí. ¿Sale? Así de sencillo. Están pegaditas. ¿Sí? Aquí no lo vemos, pero si aquí tuviéramos otro nervio y otra arteria, pero que van hacia abajo, ¿cuál sería? ¿Nervio qué? ¿Nervio y arteria qué? Infratroclear. ¿Cuál? Infratroclear. Pues sí. Sí, así de sencillo. El que está por arriba de la tróclea, ¿cómo se llamará? Supratroclear. Pues sí. ¿Sí? ¿Y el que está por debajo? Infratroclear. Pues sí. ¿Sí? Entonces, ¿ya ven cómo tienen que ir relacionando las estructuras para poder comprenderlo? ¿Sí? Es como les decía al principio, aprender anatomía topográfica es como aprender a andar en una ciudad. ¿Sí? Nunca se van a aprender de memoria el mapa. ¿Sí? La única forma de aprender a andar en la ciudad es salir y relacionar. Ah, aquí hay un supermercado, aquí hay una iglesia y por la iglesia está la casa de fulanito de tal, así sucesivamente. Tienen que ir relacionando. Así es la forma más efectiva de aprender anatomía.
¿Sí? Ok, muy bien. Estos son vasos y nervios supratroncleares. Estos son supraorbitarios. Estos están sencillos, ¿no? Muy obvio. ¿Sí? ¿Estos cuáles eran? Bueno, para el que alcance a leer, ¿verdad? ¿Sí recuerdan cuando vimos oftálmico? De la línea media hacia lateral es nasociliar, frontal y lagrimal. El lagrimal, el nervio lagrimal es el más lateral. ¿Este cuál será? El lagrimal. Pues sí, porque es que el más lateral. ¿Ok? ¿Y esta arteria cuál será? Aquí intestino dice cuál es, pero ustedes relacionándolo, ¿cuál será? ¿Arteria qué? Si este es el nervio lagrimal, esta arteria, Lagrimal. pues sí. ¿Ok? ¿Ya se dieron cuenta? Está fácil, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Quitando estos músculos, ya quitando también el músculo profundo, nos vamos a hallar con la capa celular submuscular, que es una laminita de tejido conjuntivo laxo, desprovisto de grasa, que permite libre deslizamiento de la ceja sobre la capa subyacente. A ver si será cierto. Ah, sí. Sí permite libre deslizamiento de la ceja. ¿Sí? Periostio, ya conocen qué es el periostio, es el revestimiento de los huesos. El periostio de esta región se continúa directamente con el pericráneo, por debajo con el periostio de la órbita. Ok, y plano esqueletal, pues ya saben, cuando vimos frontal, si es que todavía se acuerdan de osteología, se acordarán de los arcos superciliares, la eminencia frontal media o glabela, eminencia frontal media o glabela y arcos superciliares. ¿Sí? Recordando osteología. Ok. Vasos y nervios. ¿Qué vasos y nervios vamos a encontrar en esta zona? Ya los describimos, ya los vimos. Arterias, pues vamos a encontrar la arteria frontal y supraorbitaria, procedentes de la oftálmica, arterias terminales de la temporal superficial en la parte más lateral. ¿Sí? Venas, venas afluentes de la vena oftálmica y temporal superficial. O sea, básicamente lo mismo que estas, ¿sí? Homónimas. Linfáticos, los vasos linfáticos internos van a los vasos linfáticos frontales, después a los faciales, ¿sí? Y van a terminar en los ganglios submandibulares. Los vasos de la mitad externa terminan en los parotidios, o sea, de aquí se van acá, ¿ok? Si tienen una infección en el ojo, una conjuntivitis, ¿sí? Y se limita más o menos en esta zona, que no les sea extraño que sientan una bolita por acá. Porque hasta ahí drenan los vasos linfáticos de esta región. ¿Sí? Entonces, conociendo esto, aunque ustedes sean dentistas, ¿sí? Oiga, doctor, porque esta es zona del dentista, la zona de la articulación. Doctor, siento una bolita aquí. Y ustedes lo palpan y se siente un ganglio linfático. ¿Sí? ¿Qué le van a decir al paciente? Ah, probablemente revisan el ojo, que no lo tenga rojo. Obviamente ustedes no lo van a tratar, pero lo van a remitir con el oftalmólogo. ¿Sí? O estas infecciones son muy fáciles de tratar, entonces hasta con un médico general lo pueden mandar. ¿Sí? Nervios. Esto, siempre en todos los cursos se me confunden ramos motores y sensitivos. ¿Sí? Recuerden que en una misma zona pueden encontrar tanto nervios motores como sensitivos. Y peor aún, hay algunas zonas donde encuentran motores profundos, motores superficiales, sensitivos profundos y sensitivos superficiales. ¿Sí? Entonces, atención con esto. Ramos motores. Nervio frontal y palpebral del temporofacial del facial. ¿Sí se acuerdan? Ramos terminales del facial. Temporal, frontal, palpebral, suborbitario, labial superior. ¿Sí? Entonces, en esta zona, motores, vamos a encontrar el frontal y pues algunas ramitas del palpebral. ¿Ok? Sensitivos está más fácil.
son los que vimos en la imagen. El supratroclear, aquí, supraorbitario, aquí, y algunos ramos del lagrimal, acá. ¿Ok? De hecho, el lagrimal se extiende un poquito más hacia que llega a inervar esta parte. ¿Ok? Y eso es todo de región superciliar. ¿Alguna duda? ¿No? Sencillo, ¿no? ¿Sí? Como les digo, tienen que dominar anatomía descriptiva para que este tema ya se les haga más fácil. Si vienen cargando con dudas de osteología, de miología, de angiología y de neuro, este tema se les va a hacer bien complicado. ¿Sí? Entonces, más vale que ahorita se vayan poniendo al corriente si todavía tienen alguna duda de los temas previos. ¿Sí? Esto es básicamente un repaso de todo lo que ya hemos visto, pero desde el punto de vista por regiones. ¿Sí? Y de nuevo, solamente vamos a ver lo que es lengua, paladar. Región gingivodentaria, pues ya llevaron un semestre completo, una materia completa, anatomía dental, ¿sí? Entonces no debería dificultárseles. Faringe, laringe, se lo vamos a ver muy, muy superficial, no vamos a profundizar mucho. Okay. Siguiente tema. Vemos este y acabamos. Región occipitofrontal o epicraneal. Región más elevada y extensa de las paredes craneales, pues sí, obviamente viene desde acá y termina hasta acá. Es impar, a diferencia de la superciliar, que hay dos a cada lado. Esta es única. Es central y simétrica. Sus límites, su límite anterior es una línea curva con concavidad hacia abajo. Viene siendo el límite superior de la región superciliar, es decir, aquí. Que parte de la eminencia frontal media o glabela, ¿sí? Hacia afuera hasta la apófisis orbitaria externa, hasta acá. O apófisis cigomática, porque se va a articular con el hueso cigomático. ¿Okay? El límite posterior está más fácil de ubicar, lo pueden llegar a sentir, aquí lo estoy sintiendo yo. La protuberancia occipital externa, y a los lados de esa protuberancia vamos a encontrar las líneas nucales superiores. Los laterales es una línea irregular, continuación de la línea nucal superior, pasando por encima de la apófisis mastoides, acá. Y aquí ya está más delimitado, más fácil. La línea curva temporal superior hasta la apófisis orbitaria externa. La línea curva temporal superior viene desde acá y termina por acá. Y ese es el límite lateral de esta región. ¿Ok? Planos anatómicos, piel, tejido celular subcutáneo, plano músculo aponeurótico, plano celular subaponeurótico, periósteo y plano esquelético. Piel. El espesor de la piel varía, en la cual aumenta de delante hacia atrás. La parte correspondiente a la frente está desprovista de pelo. Algunas personas tienen la implantación del pelo muy abajo o muy atrás. Sí, es muy variable. La implantación varía según el individuo. El cabello irradia alrededor de un punto central o remolino, que es lo que estamos viendo aquí, el cual se ubica más o menos a la mitad del bregma, a la nuca. Bregma es un punto craniométrico que vamos a ver más adelante. Ah, no, ya lo vimos, ¿no? Bregma. Sí, la estructura bregmática, aquí. Y recibe el nombre de espiga. Lo que comúnmente conocemos como remolino, el término correcto es espiga. ¿Sí? La piel de esta región es rica en glándulas sebáceas y sudoríparas. Algo también característico del cuero cabelludo es de que es muy vascular. ¿Sí? Eduardo, ¿usted de chiquito se llegó a caer y se llegó a pegar en la cabeza? De acuerdo, profe.
¿No se acuerda? No. Ok. Alejandro, ¿a usted le llegó a pasar? Pues evidencia cómo terminé, parece que sí. Ok. ¿Y qué le pasaba cuando se pegaba en la cabeza? Pues un chichote. Un chichón. ¿Y se ha pegado en otra parte del cuerpo? Por ejemplo, en la mejilla, que se haya Mm, caído. pues sí. ¿Sí? ¿Y le sale chipote? Mm, pues si no fue cortada, no. Pues aquí sí se me hizo una vez y sí se me inflamó feo, pero así en la cara o en los brazos, pues no tanto. No tanto. Entonces, ¿por qué en la cabeza el chipote es más notorio? Pues por lo mismo que está más vascularizado. Así es. La zona de la cabeza es muy escandalosa. ¿Sí? O sea, con un cualquier ¡pum! Y rápido, ¿no? ¿Sí? Y muy delimitado. ¿Sí? Precisamente por las características propias de la piel en esta zona y porque es ricamente vascular. ¿Sí? A mí me tocó llegar a ver a un primo mío jugando en las protecciones de las ventanas. ¿Sí? Se cayó de espaldas y se pegó aquí. ¿Sí? Y su mamá, no, pues estaba llorando el niño, igual mi primo y su mamá y su papá junto con él. Llorando los dos porque veían un chorrito de sangre así, como en las películas. ¿Sí? Pensaban que ya se les iba a desangrar su hijo. ¿Sí? Afortunadamente, nosotros íbamos de visita, mi mamá es enfermera, ¿sí? Llegamos, y apenas tenía un poquito de haber pasado y estaban ahí los tres llorando. No sabían qué hacer con el pobre niño. ¿Sí? Y no, pues no, tranquilo, no pasa nada, no, nada más se le hizo compresión, tan, santo remedio, en media hora ya el niño ya andaba jugando. Sí, pero es una zona muy escandalosa. Sí, obviamente nada más hay que estar cuidando, ¿sí? De que el niño no tenga vómito, ¿sí? No tenga dolores de cabeza, porque eso sí ya puede indicar inflamación en el encéfalo. ¿Sí? Entonces ahí pues hay que llevarlo a que lo atienda. Ok, pero en esa ocasión pues nada más fue superficial. Muy bien. Tejido celular subcutáneo. El panículo adiposo en esta región es muy singular. Está constituido por trabéculas conjuntivas gruesas y cortas que van de la capa profunda de la piel al plano músculo aponeurótico. Debido a esto, estos tres planos están íntimamente unidos, dificultando la disección del músculo frontal, occipital y la aponeurosis epicranial. Es muy difícil separar este músculo de este tejido y de la piel. ¿Sí? Si alguna vez han visto, no sé, en algún congreso, luego a veces en la Semana Cultural invitan cirujanos maxilofaciales y a veces meten cirugías plásticas, a veces están con el cirujano plástico, ellos hacen lo propio, ¿sí? Manipulando los huesos, pero también luego a veces entra el maxilo. A mí sí me tocó verlo en varias semanas culturales, en donde hacen un corte aquí, le llaman el corte coronal, y bajan todo esto y pelan todo el frontal. ¿No les ha tocado verlo? Sí. Es un, sí, es un colgajo muy impresionante, pero o sea, es muy fácil de hacer precisamente por esto. Sí. Porque como están íntimamente unidos, hacen el corte, llegan hasta el hueso y esto lo pegan, pero bien fácil. ¿Sí? Plano músculo aponeurótico se compone del músculo frontal, occipital y la aponeurosis epicranial que lo separa. Ok. Plano subaponeurótico está constituido por un tejido conjuntivo extremadamente laxo, desprovisto de grasa, el cual permite libre deslizamiento de las capas precedentes. Si ustedes ahorita mismo cuando se tallan la cabeza, cuando se están bañando, hacen esto, ¿sí? Vean cómo se desliza tan fácilmente su cuero cabelludo, ¿sí? Son todos estos planos que ya hemos visto bailando, deslizándose sobre el hueso. ¿Sí? Entre esta capa y el periósteo existe un espacio seroso denominado supaperióstico, el cual permite el movimiento de vaivén, lo que acabo de hacer, del cuero cabelludo. ¿Sí? Y una fácil disección para exponer la cara exocranial de la calota. Periósteo.
Denominado en esta región como pericráneo, este se adhiere débilmente al hueso, es poco vascularizado, por lo que tiene un papel insignificante en la osteogénesis. Ok. Plano esquelético constituido por el hueso frontal, parietal y occipital. Y tanta. Vasos y nervios. Arterias. Vamos a encontrar la arteria supratroclear, la que viene desde aquí, obviamente va a llegar a esta zona. Supraorbitaria, ambas procedentes de la oftálmica, ramas terminales de la temporal superficial, auricular posterior y occipital. Dichos ramos terminales se anastomosan confundiéndose entre sí. Venas se disponen con sus homólogas arterias en un amplio plexo. Al igual que las arterias, estas se disponen en un plano subcutáneo. Se dividen en tres segmentos. Las venas anteriores representadas por la vena supratroclear, supraorbitaria que desemboca en la vena facial. Las venas posteriores, correspondientes a las venas occipitales, afluentes de la vena yugular externa. Y las venas laterales. Las venas temporales superficiales, afluentes de la vena yugular externa o vena retromandibular. ¿Sí? Creo que esto quedó claro, ¿no? Cuando vimos angiología. Nervios, igual, hay nervios motores y sensitivos. Va a haber pocas regiones donde nada más encontremos uno de ellos. Casi siempre en todas vienen motores y sensitivos. Motores, pues son el nervio frontal del facial, el auricular posterior también del facial, y el suboccipital de los troncos posteriores de los nervios cervicales. Sensitivos, pues está el supratroclear, el frontal con su ramo frontal interno, ramo frontal externo, el temporal superficial del aurículo temporal del mandibular y el nervio auricular mayor del plexo cervical. ¿Ok? Aquí lo vemos. Las que están más pegaditas a la línea media, pues obviamente vienen de la arteria supratroclear. Supratroclear, supraorbitaria. Estas ya son ramas de la temporal superficial. ¿Sí? Ya recuerdan, sus ramas terminales, frontal y parietal. Y acá atrás, pues aquí encontraríamos a la auricular posterior y la occipital, la más posterior. ¿Sí? Nervios motores. Aquí no se ven los nervios motores, solamente se ven los sensitivos. Atención con esto, pongan atención en la imagen. Así que les voy a ayudar en el examen. Esta misma imagen viene en el examen de este mini, igualita, tal cual. ¿Sí? Atención. ¿Cuántos nervios ven aquí? Aquí creo que se ve mejor acá. ¿Cuántos nervios ven aquí? ¿1, 2 o 3? Alejandro, ¿cuántos ve usted? 2. ¿2? Eduardo, ¿usted cuántos ve? Del lado izquierdo sí veo 2, pero del lado derecho como que veo 3. Ok, son 3. Son tres en ambos lados. ¿Sí? ¿Cuál sería el más medial? El supratroclear. Así es, el supratroclear. ¿Y el que esté en medio? El supraorbitario. ¿Qué rama del supraorbitario? Frontal interno. medial. Frontal medial. ¿Y el más lateral? ¿El frontal? Lagrimal. No, el lagrimal estaría como por hasta acá. Pero no llega hasta esta zona. Sí, es de estos tres. Supratroclear, frontal interno, frontal externo. ¿Sí? Recuerden. Viene el supratroclear, aquí, es el más medial. Y aquí está el supraorbitario, y el supraorbitario se divide en dos, frontal interno, frontal externo. Es por eso que estamos viendo 3.
Este es un detalle que también confunde mucho en el laboratorio, ¿eh? Porque hay modelos que nada más tienen 2 y hay modelos que tienen 3. ¿Sí? Y hasta he escuchado decir a la doctora Arlina que ese está mal. No, no está mal, o sea, simplemente es otro punto de vista. Es supratroclear y los 2 ramos que quedan son ramos del supraorbitario, frontal interno, frontal externo. Aquí lo estamos viendo, supratroclear, frontal interno, frontal externo. Supratroclear, frontal interno, frontal externo. ¿Sí? Como dijo Eduardo, creo que de este lado se ve mejor. ¿Sí? O viceversa. Pero son 3 a cada lado. ¿Sí? Estos ramos que vemos aquí laterales, están en negro, son ramos del temporal superficial, del audículo temporal. ¿Sí? De acá sería del auricular mayor. Y acá, pues, el occipital menor. Por acá. ¿Sí? También ramas del occipital mayor. Ok. Ya por último, ya para acabar. ¿Quedó alguna duda de la imagen anterior? ¿No? Ok. Linfáticos. Los linfáticos, al igual que las venas, nacen de una rica red que se divide en 3 grupos: el grupo frontal, grupo parietal y grupo occipital. Los linfáticos occipitales terminan en los ganglios suboccipitales, como vemos aquí, a nivel de la inserción del músculo esternocleidomastoideo y trapecio. Los linfáticos parietales, que pasan por delante de la oreja, terminan en los ganglios parotidios, como estamos viendo aquí. Y los que pasan por detrás a los mastoideos, como estamos viendo en esta zona. Los frontales siguen los vasos de la vena facial y van a terminar hasta los submandibulares. Interesante, ¿no? Una infección que se pueda presentar aquí, los ganglios linfáticos que se van a infartar van a ser hasta acá. Y eso es todo. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Comentario? ¿No? Ok. Bueno, como les comentaba, probablemente el día de mañana la práctica va a ser muy cortita porque me tengo que basar en Nether. Ya les subí el video del semestre anterior con Complete Anatomy. No sé si ya alguno de ustedes lo haya checado. Prácticamente es un repaso de trigémino y facial, ¿sí? Yo creo que lo voy a empezar más tarde. No creo podérselas dar a las 11. Tengo cosas que hacer. Yo creo que se las voy a dar a las 12 o a más tardar a la 1. ¿Sí? Para que estén al pendiente. ¿Sale? Bueno, entonces nos vemos el día de mañana. ¿Vale? Hasta luego. Adiós.